hemos estado obteniendo distintos puntos de vista. Para nosotros en la red de Radio Red es un privilegio tener en la línea telefónica a Monseñor Christophe Pierre. Él es nuncio apostólico en México. Monseñor Pierre, buenos días, gracias por tomar esta llamada. Buenos días, me da mucho gusto de estar con ustedes. Gracias. Buenos días. Monseñor, usted que conoce bien cómo funciona el Vaticano, ¿realmente hay una gran diferencia entre un papa y otro papa? ¿Hay una gran diferencia entre tener un papa polaco, un papa alemán o un papa argentino? Bueno, yo diría, hay diferencias, pero también me parece que la decisión de nombrar, de elegir este papa va en continuidad, ¿no? Con el pontificado de Benedicto XVI. Me parece que tal vez diferencia es la personalidad, antes de todo la personalidad de este papa, ¿no? Francisco, su proveniencia también, la riqueza de su experiencia. Es un argentino, viene de América Latina. A mí me parece muy importante también en el mundo de hoy lo que puede ofrecer la América Latina, una fuerte religiosidad, una relación muy íntima, lo vivimos también nosotros aquí en México, íntima entre la fe y la cultura, ¿no? Una fe que ha impregnado, que ha marcado la cultura del pueblo, y entonces él viene con esta riqueza, y lo vemos, por ejemplo, hoy, su primer gesto es de ir a agradecer a María, bueno, el sentido marial de este Papa, que muy en armonía con la experiencia que tenemos aquí en América Latina. Entonces, él viene con esta riqueza, pero también es un hombre de la gran tradición de la Iglesia, y me parece que en ese sentido él va a continuar el trabajo extraordinario de diálogo con la cultura, particularmente con la modernidad, la posmodernidad, porque la América Latina no es solamente un país de fe tradicional, es un país con muchos retos nuevos, con una secularización que emerge, gente que poco a poco se aleja de Dios. Entonces, yo pienso que la experiencia que él tiene nos puede ayudar al mundo entero precisamente a hacer, como decíamos Lira, yo apenas escuché un poco lo que decía, ¿no? El puente entre Dios y los hombres, para que en el contexto de hoy los hombres puedan descubrir a Dios y vivir en su presencia. Monseñor, ahora que habla de este puente y que hablaba de la personalidad, lo vimos el día de ayer al Papa Francisco muy tranquilo, de hecho muy conectado con la gente, con estas palabras que daba en un primer momento. ¿Cómo ve usted estos primeros acercamientos con los feligreses? Para ser honesto, extraordinarios. A mí me impactaron mucho. Él tiene capacidad de contacto también haciendo silencio. De hecho, su presencia fue un instrumento de contacto. Yo pienso que eso viene de una inmensa sencillez, pero de un hombre ya que estaba marcado por su fe. Y entonces, la gente, por ejemplo, cuando él pidió a la muchedumbre, ¿no? a la gente en la Plaza San Pedro, de conservar el silencio y de rezar por él antes de recibir su propia bendición, fue un momento extraordinario y vimos la gente rezando. Y entonces, a mí me parece que el contacto lo hizo a través del testimonio de la oración. Qué bueno, me gustó mucho, además de su sencillez, de su capacidad precisamente de hablar con las personas. Me acuerdo que durante la preparación del cónclave, toda la gente decía, hace falta un hombre capaz de comunicar. Pero la comunicación no es solamente el arte, una técnica, es una presencia y una capacidad de entrar, de comunicar con el más profundo de las personas. Me parece que vamos a tener un papa de este tipo. Monseñor, ¿tuvo usted contacto en alguna ocasión con el cardenal Bergoglio? ¿Tiene algún tipo de anécdota que nos pueda compartir? Verdaderamente muy poco, pero me acuerdo, la única vez que lo encontré fue en uno de los hoteles que tenemos en Roma, en la Vía de la Scrofa, ¿no? Cerca de la Piazza Navona. A mí hace años siempre cuando iba a Roma
me alojaba y un día viajé con él en el ascensor. Y yo tenía un secretario argentino cuando estaba trabajando como nuncio apostólico en Uganda, y entonces yo me presenté a este señor que no conocía, y yo dije, soy Monseñor Pierre, el nuncio en Uganda. Él me dice, yo soy el cardenal Bergoglio. Y hablamos de esta persona. Eso duró unos minutos, pero fue un encuentro muy sencillo. De hecho, encontré ayer la misma persona con su sencillez y con su capacidad de relación sin problema. Es la única vez que lo encontré personalmente, pero él es bien conocido. Yo sé, en los últimos 6 años de mi presencia en México he oído hablar mucho de él, particularmente por los obispos que lo conocen, han trabajado con él en el CELAM y particularmente en la última conferencia de Aparecida. El cardenal Bergoglio, ahora el Papa, es un hombre de Aparecida, entonces toda la experiencia de América Latina, la misión continental en los últimos 6 años, él lo conoce muy bien, y yo estoy seguro que esta experiencia va a ser muy útil a toda la Iglesia. Monseñor Pierre, yo quiero agradecerle esta conversación. Gracias, señor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Lupita.